El presidente del Poder Judicial, Duberry Rodríguez, se mostró en contra de la aplicación de la pena de muerte para los violadores, tal como han venido demandando pobladores de distintos lugares del país tras la violación y asesinato de una niña de 11 años. Rodríguez aseveró que poner este tema en agenda sería estrictamente político. Por su parte, la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, aclaró que el registro único de agresores sexuales aún no funciona porque no solo depende del gobierno, sino que está en manos del Ministerio Público. Pese a la baja aprobación que registra en las encuestas, el presidente Kuczynski consideró que los problemas que atraviesa el Perú vienen en parte por la exacerbación política y de insinuaciones que no son verdad y de decisiones difíciles que ha tomado. Esto en clara referencia a sus presuntos vínculos con el caso Odebrecht y el indulto otorgado a Alberto Fujimori. Entre tanto, el vocero de la bancada oficialista, Juan Cheput, llamó la atención a los ministros por no salir a respaldar al presidente y dijo que parecen conformar un gabinete mudo a lo Castañeda del Ocio. Y la Fiscalía garantizó a Jorge Barata que honrará el acuerdo con Marcelo Odebrecht de no procesar al ex directivo de la firma, ni a la propia constructora, ni a otros ex ejecutivos de la misma. Esto luego de que el procurador ad hoc del caso Lavajato, Jorge Ramírez, declarase que la empresa brasileña debería pagar una reparación de unos 3.000 millones de dólares. Luego de que el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, señalara que no tiene confianza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, respaldó su posición y señaló que se han visto sesgos políticos y bien fuertes en esa organización donde ha tomado decisiones o planteado cosas que están sesgadas hacia un lado. Bien, y ya sabe que para estar al día con la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre a En Portada. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a saludar a nuestros invitados. Le damos las buenas noches al doctor Antonio Maldonado. Como ustedes saben, él ha sido procurador anticorrupción, así que sus datos van a ser sumamente importantes. Muchas gracias. Y también al doctor Natalia Amprimo, ex congresista y también abogado, por supuesto. Justo. Bueno. Muy bien, el presidente del Poder Judicial se manifestó hoy día en contra de algo que ha sido demandado, digamos, más de manera un poco tumultuosa que en una demanda organizada y que tiene que ver con la aplicación de la pena de muerte para los violadores. Esto con relación al caso que se ha conocido recientemente de la violación y asesinato de una niña de 11 años. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial. Yo comprendo la indignación ciudadana porque imagínense que a un familiar mío pues le ocurriera lo mismo, es obviamente que me voy a sentir totalmente indignado y yo lo primero que estaría pensando es cuál es la sanción más dura que se le puede dar y yo estaría pensando también en la pena de muerte, ¿me entiende? Que es la sanción más dura, pero ya pensando como juez, hablando como juez, yo que soy partidario del derecho penal humanista y donde pienso que el humanismo es la concepción que debe guiar a los seres humanos. El humanismo parte por respetar la vida, aun cuando fuera la de un delincuente. Entonces, en ese sentido, sin descartar medidas duras, como por ejemplo la cadena perpetua, yo no soy partidario, como le he dicho siempre, de la pena de muerte. Pero sin embargo, esa decisión no depende del Poder Judicial, depende del Poder Legislativo, que es el que, digamos, aprueba las leyes o que puede modificar la Constitución. De tal manera que si ahorita, es decir, tendríamos que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, tendríamos que abandonar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
yo creo que eso jurídicamente no es conveniente. Pero lo demás es demagogia entonces, lo que se está planteando. Porque en Chile también se está planteando eso. Bueno, es que ya le digo, cada vez que ocurren crímenes tan reprochables como lo que ustedes están preguntando, efectivamente la ciudadanía se preocupa y siempre toma como primera reacción la pena de muerte. Pero ya también les digo, pues, hablando ya como juez, a nivel mundial la pena de muerte se bate en retirada. No es la principal respuesta contra el crimen. La principal respuesta contra el crimen... Bueno, es verdad que cada vez que ocurren estos episodios vuelve a surgir el reclamo de la pena de muerte. Sí. Bueno. Pero yo lo que siempre digo, cada vez que tenemos que pasar con horror y terror notas de este tipo, ¿no es cierto? Es que lo primero que tienen que hacer todas las autoridades, todos los congresistas, todos los políticos, el Poder Judicial, el Ministerio Público, es primero pedir disculpas, perdón, porque nuestra justicia no sirve. Y luego explicarnos el tema legal y que en otros países, que ya la pena de muerte está en retroceso. Después eso. Primero pídanos perdón. Y no nos digan, yo entiendo, porque no, primero pídanos perdón porque no se hace justicia. Y por eso nos indignamos. Luego ya podemos debatir, pero primero que nos pidan disculpas. Bueno, ahora vayamos a los temas legales. ¿Qué dicen acá nuestros abogados? Ustedes no tienen que pedir perdón, ¿no? Pero no son autoridades. No hoy. Por favor. A ver, la pena de muerte, por enésima vez. Bueno, como quieras. ¿Quién quieres que...? Cualquiera de los dos, por bueno, favor. La pena de muerte está, como decía el presidente del Poder Judicial, en retirada en el mundo. El Perú es suscriptor de convenios internacionales que le impiden, diríamos, que ampliar las causales existentes de pena de muerte, que hoy día está limitada al caso de traición a la patria o el caso de guerra exterior. Y dentro de la concepción humanista, inclusive la Convención Americana contempla que toda persona condenada a muerte tiene derecho a pedir la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. O sea que la Convención, en una apuesta evidente y decidida por lo que es y lo que debe ser el respeto a la vida, contempla que incluso en los casos de pena de muerte, la posibilidad de indultar para evitar justamente perder la vida debe ser concedida y analizada en todos los casos. Entonces, yo entiendo evidentemente que cuando estas cosas ocurren frente a, diríamos, una realidad que es que el Estado no responde frente a casos como los que estamos viendo, la gente busca cómo desfogar esta ira, esta situación que todos, diríamos, rechazamos, lamentamos y nos indignamos, y volvemos a, diríamos, a una suerte de faz un poquito menos evolucionado de lo que es la justicia, ¿no? Pero la verdad es que así solamente retrocedemos como sociedad, no avanzamos, ¿no? Lo que habría que hacer es una verdadera cruzada por mejorar la justicia en el país, que implica incorporar, yo diría, de alguna forma, a los mejores alumnos de las mejores universidades a que se interesen en ser jueces, que creo que ahí también hay un defecto, ¿no? Nos quejamos del Consejo de la Magistratura muchas veces sobre el nivel de jueces que eligen, aunque hay que decir que últimamente han habido algunas mejoras, pero también el universo de la gente que postula es muy limitado, ¿no? Entonces ahí hay que, diríamos que también trabajar bastante, ¿no? Sí, complementaría lo expresado por el doctor Amprimo en el sentido que la pena establecida en el Código Penal para la figura de la violación sexual no es poca cosa. Los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal establecen la pena de 30 años de pena privativa de la libertad, lo cual es una pena bastante alta. Yo creo que, como bien anota mi colega, el tema de fondo no es, por supuesto, el tema jurídico, no es, en todo caso, únicamente el tema jurídico. Se requiere una respuesta holística, integral, donde se establezcan, en primer lugar, el concepto de que la mujer y la niña es un sujeto de derechos, no es un objeto sexual. Y derivado de esta concepción, una construcción de un sistema de mecanismos preventivos y efectivos para tanto evitar que esto ocurra como para que una vez ocurrido, desgraciadamente, se haga una investigación efectiva y se culmine con una sanción drástica, ¿no?
En ese sentido, es muy importante que policías, fiscales y jueces desarrollen o se construya una sensibilidad especial para enfrentar este tipo de crímenes. Esta sensibilidad me parece que ahora lamentablemente no existe, como bien señalaba Verónica, ¿no? Hay una serie de estereotipos, de prejuicios, de comportamientos que no hacen más que preservar la idea de que la mujer y la niña son objetos y no sujetos de derecho. De tal manera que hay que, me parece, buscar en efecto una respuesta holística, integral, y este fenómeno lo vemos en toda la región, lo vemos más grave o menos grave en Argentina, pero también en Centroamérica, y la misma discusión cada vez que ocurre esto con el tema de en Chile, con el tema de la pena de muerte. Esto se ha discutido ampliamente en Guatemala, hay experiencias muy interesantes que podríamos comentar, donde en efecto Guatemala al momento de suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenía una legislación interna limitada, que en estos casos pretendían ampliarla a los casos de violación sexual. E inclusive con la presencia de una misión internacional de la ONU, fue muy difícil hacer entender a las autoridades guatemaltecas que eso no podía hacerse. Incluso lo único que logramos en uno de los casos es postergar por unas horas el fusilamiento de unos condenados, no obstante la vigencia del artículo 4 de la Convención. Finalmente fueron fusilados, ¿no? Exactamente. Entonces esto pasó en el año 1998, 97 me parece. Ahora, sí, hay un tema que sí yo quisiera comentar, que es el siguiente, ¿no? De todo lo que han reflejado los programas periodísticos que han abordado este terrible caso de la niña de 11 años, revelan que los padres dejan a la niña en esta escuela, en la comisaría, ¿no? En esta escuela de verano, y denuncian su pérdida, ¿no? Y prácticamente no se le da ningún tipo de atención. O sea, la policía no tiene, más bien he visto un despliegue impresionante cuando se ha capturado al presunto violador o al confeso violador, pero cuando los padres denuncian la situación de pérdida parece que ha habido una suerte de dejadez, ¿no? Entonces también hay que tenemos que tener una mayor sensibilidad por parte de quien recibe la denuncia, ¿no? Muchas veces, ¿pero cuántas horas ha perdido su hija? 2 horas. No, hay que esperar todavía. No, pues hay que tener justamente esas horas, son las horas de mayor presión y mayor posibilidad de encontrar y de salvar a una persona de la muerte, ¿no? Entonces, ahí también falta, pues, sensibilidad, ¿no? Justo el Ministerio del Interior se esperaba que hoy diera una conferencia de prensa porque se trataba de un taller que funcionaba al interior de la comisaría y son muchos talleres que funcionan así. Y claro, se trata de 2 padres que trabajan y que creen que esta es una forma segura de tener a sus hijos, ¿no? Claro, no estamos ante padres que se han despreocupado de los hijos, ¿no? Ni pobres. No, estamos ante gente más bien que, por el contrario, los trabajadores se preocupan de dejar un lugar seguro, claro, la comisaría advierten la desaparición de la niña, diríamos que no les dan una atención oportuna, y recién cuando recurren a los medios es cuando el tema ya toma otros ribetes, ¿no? Claro, lo que no se entiende es, por eso decía yo, el comunicado de hoy del Ministerio del Interior, porque la niña fue reportada como desaparecida el jueves. La madre hoy nos contó que alrededor de las 12:30, más o menos, cuando ella de pronto va a la comisaría, nadie le dice nada, la hija no estaba, ¿y dónde está? 12:30 del día jueves. Así es. Y estamos lunes y hasta ahora lo único que sacó es un comunicado del Ministerio del Interior diciendo que les da mucha pena, que están tristes también, conmovidos con el caso, que van a iniciar las investigaciones y que quieren mejorar el protocolo, que van a investigar. Pero yo digo, no nos pueden decir todavía si la niña estuvo o no en el taller, porque vimos una relación en donde el nombre de la niña, al costado del nombre de la niña, el casillero estaba vacío, o sea, llegó tarde, le pusieron check, no le pusieron check. Por favor, eso nos tienen que decir. Lo siento mucho, si van a haber oficiales o suboficiales que van a verse perjudicados, por negligentes tal vez, pero nos tienen ya que dar esa información. Después de tantos días, ya, agarraron al asesino. Bueno, pero ahora explíquenos qué pasó. La niña no entró, sí entró, hay cámaras dentro de la comisaría, nunca fue, sí fue. Por
por favor, dentro de la comisaría, ¿cuántas personas estaban? ¿Vieron o no a la niña? O sea, no basta este comunicado, da la impresión que están asustados. Imagino que lo están. Pero bueno, necesitamos respuestas. Y por eso es que la gente está indignada, porque siente que no tiene a dónde ir. Y ya este sujeto tenía denuncias. Por eso yo entiendo perfectamente a la gente que dice que necesita justicia de alguna manera. Porque nadie se la da. No se la da a la policía, no se la da al Ministerio Público, no se la da al Poder Judicial. ¿Qué hacemos? Sí. En general hay la percepción, y ese es un elemento que contribuye a la impunidad en estos crímenes, que la violencia sexual se ejerce, valga la redundancia, de manera impune, en forma impune, y que el crimen no paga, ¿no? Entonces, mientras esta percepción continúe instalada en la sociedad, me parece que, y la única forma de revertirla es con casos, ¿no? Con sanciones efectivas, con casos concretos, me parece que esto va a seguir adelante, ¿no? Mira el caso de Chile, que creo que ha sido el papá, ¿no? Que ha violado a la hija, ¿no? Y la ha matado a una niña de 2 años, ¿no? Año y medio de nacido. Entonces, ya hay no hay ley, no hay justicia, estamos ante monstruos, ¿no? Claro, pero igual de estamos ante monstruos, ante gente que... Pero ¿cómo no se va a indignar la gente? No, pero o sea, ¿qué hacemos con este señor? Pero una cosa es lo que dice la gente, que efectivamente va, digamos, a hacer el salto y dice quiero pena de muerte, y otra cosa es lo que tienen que decir los representantes políticos o las autoridades, que tienen que venir con ideas que sean aplicables efectivamente, y no solamente subirse sobre la ola de la pena de muerte y decir sí, cuántas veces porque va a generar una pena de muerte. Porque además va a generar una nueva desilusión. Claro, esto es como los incendios o como los carros que se caen al precipicio, cada 2 meses volvemos al mismo ritual. Así es. No, pero este no es un carro, pues. No, de acuerdo, lo que quiero decir es lo cíclico del problema. No estoy diciendo que sea lo lamentablemente cíclico. Y en los carros se mueren 40 personas, ¿sabes? Sí, pero se trata por supuesto, pero lamentablemente cíclico, digo, que son reacciones que no se quedan en la declaración y nada más. Yo creo, o sea, yo estoy en contra de la pena de muerte, para empezar. Para que no crean que estoy a favor de la pena de muerte y que quiero que maten a todos. No, estoy en contra de la pena de muerte. Pero entiendo completamente la indignación de la gente, y la entiendo porque no tienen justicia. Entonces, siempre hablamos de lo mismo y lo vamos a seguir haciendo, con tristeza lo digo, hasta que no se haga algo, porque las leyes están, pero nadie las cumple, ni siquiera las mismas autoridades. No, pero entonces, ¿qué hacemos? Demos alguna solución, por favor. Pero quizás, Verónica, una tingencia, ¿no? Yo no soy penalista, acá el doctor Maldonado me puede dar el dato. Yo no sé cuántos artículos tiene el Código Penal, sinceramente, pero casi respiras si cometes un delito, ¿eh? O sea, el tema no es un tema de legislación, claro. Porque creo que tenemos metida en la cabeza que porque damos una ley, se acabó el problema. Se acabó el problema, o sea, damos la ley y ya el tema está resuelto. Como si pudiéramos dar una ley que diga en el Perú todos somos felices, y entonces ya por ley somos felices. No, pues el tema va más allá de la redacción normativa. Es un tema que tiene que ir, como tú decías, a una cosa mucho más genérica. Total, pero yo no he hablado de hacer, global. Yo no acabo, perdón, de repente no me he explicado bien, no he hablado de hacer una ley, no he dicho hacer una ley. ¿Qué hacemos? Es lo que digo. ¿Cómo hacemos para que se cumpla la ley? Porque de hecho esto de la cadena perpetua para violadores de niños menores de 10 años fue una modificación de hace 10 años, porque encontramos a un niño, no solamente se trata de niñas, o sea, esto no es ni una menos, no es de mujeres nada más, es en general de violencia. Porque encontramos a un niño que había sido secuestrado, que había sido violado y producto de la violación murió. Y tenía 9 años de edad, hace 10 años. Y entonces, todos nos indignamos, no, cadenas de muerte. Pero no se puede la pena de muerte. Ya, entonces hay que modificar. Y se hizo una modificación. Y entonces tú dices, ya está de 11. Pero fíjate, y no, entonces no podemos ir haciendo sociedades avanzadas en las cuales una tras entra otra, un loco con una metralleta y mueren 14. Sí. O sea, es un tema mucho más complejo. Por eso les pregunto otra vez a ustedes que son abogados y que pueden de repente dar otras herramientas. ¿Qué hacemos para que se haga cumplir la justicia? ¿Cómo hacemos para que la policía nos haga caso, para que el Ministerio Público haga algo? Porque este señor tenía denuncias, tenía que estar en la cárcel ese señor, no en la calle en bicicleta buscando sus víctimas. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor que se sancione debidamente a quienes no cumplen su función. Creo que a pesar de la crudeza y del horror que significa ese hecho, no es un hecho que escapa en general al comportamiento del sistema penal, ¿no? Que es un sistema altamente arbitrario, altamente injusto y altamente ineficaz. Creo que 2 abogados modestos
si me permite la afirmación, no podemos dar una respuesta a un problema mucho más complejo, mucho más global, mucho más profundo. Creo que acá hay una patología social, ¿no? Hay temas de educación, desde mi perspectiva, una educación con enfoque de género, sin miedo a ella, una reafirmación de los derechos de los niños y de las niñas, una incorporación de estándares internacionales y de mecanismos en los mecanismos preventivos y de lucha eficaz. Eso es mucho más complejo que una mirada bogadil, me parece, ¿no? Sí. Uno de los recursos que se quiso poner en vigor fue este registro único de agresores sexuales, es decir, gente que ya había cometido delitos de esta naturaleza, como la persona de la que estamos hablando, el agresor del que estamos hablando, está en un registro y entonces cuando lo van a contratar en algún lugar, pues saben que tiene ese tipo de problema. Pero ese registro único no funciona. No, y además que no funcionaría para este señor, que no tenía trabajo, era un drogadicto. Sí, claro, pues, ¿no? por supuesto, era difícil de... Pero digamos, en otros casos podría funcionar y lo que ha dicho la ministra de la Mujer es que no funciona porque no depende solamente del gobierno, sino que está en manos del Ministerio Público y volvemos a las autoridades, no exactamente pero el tema está en Sí. el tema está en que, como bien decía Verónica, esta persona tenía antecedentes en denuncias que no habían sido tramitadas, ¿no? Ese es el problema. O sea, un tema de esta gravedad no puede quedar, pues, digamos, en el limbo, ¿no? Bueno, ayer Cuarto Poder presentó 2 denuncias. Una, se trataba de una menor de edad de 17 años, violada por este sujeto, y la otra sí era mayor de edad, pero no quiso dar tampoco muchos detalles, y en Cuarto Poder buscaron protegerla, ¿no? Pero ella hablaba del fiscal, y se quejaba de lo que el fiscal le decía. No, pero de repente tú estás tratando de empañar, o sea, de la actitud de ese fiscal. Lo que significa que no quedó solamente en el tema policial. Es que yo diría que... Y hoy día, perdón, la mamá de la niña presentó un documento que, bueno, lamentablemente hasta ahora no se ha podido conseguir el documento completo, firmado por el secretario judicial de Juzgado Penal de turno permanente de San Juan del Lurigancho de la Corte Superior de Justicia Lima Este. Y es una denuncia contra este sujeto y sobre acoso en este caso. Y la intención clara de este sujeto es querer violar a una niña de 11 años también, en el año 2016, que estaba paseando en la bicicleta, que le dijo que tenía un problema en el tornillo, le dijo que se le había caído. Ayúdame a buscarlo, la hace subir a la bicicleta, o sea, se le estaba llevando para hacerle lo mismo que le ha hecho esta niña, pero un guardián de su colegio la saluda y ella le responde. Y este miserable retrocede y la deja. Pero le da un sol de propina para que no diga nada a sus papás. Y la cita. Pero como ya habló con los papás, ahora, no pasó eso, sino que terminó aparentemente con la justicia, acá en manos de la justicia. Claro, pero ¿qué pasó con la denuncia? Es la pregunta, lógico. Yo no sé cómo está organizado en el campo de la Fiscalía y de los juzgados penales, si es que hay un juzgado, una Fiscalía especializada en delitos sexuales, ¿no? Pero quizás eso habría que implementarlo, porque de por sí el primer contacto de la víctima con la autoridad es muy importante, ¿no? Es un tema muy delicado, muy sensible. Claro. No es igual denunciar pues un robo que denunciar pues una violación, ¿no? Entonces ahí hay que tener un especial, digamos, tacto y tino en cómo se aborda el tema, ¿no? Entonces yo no sé si hay, sinceramente, si es que existe o no una dependencia especializada, pero creo que si no la hay, eso sería un aspecto muy importante a tomar, ¿no? A tomar en cuenta, ¿no? O sea, que el tratamiento con la víctima genere confianza como para que llegue a dar detalles que permitan hacer una persecución debida, porque muchas veces la propia víctima no quiere dar muchos detalles, ¿no? Por un tema de pudor, por el tema que ha ocurrido, ¿no? Entonces eso también es un tema que deberíamos pensar, ¿no? Nuevo Perú, la bancada de Nuevo Perú ha hablado de una propuesta hoy día en el Congreso. Vamos a escuchar a la congresista Wilka. Estamos a la espera de que esta comisión realmente haga su trabajo, que las autoridades de este gobierno, que tienen una responsabilidad de ejecución de políticas públicas, asuman su tarea y no solamente den mensajes lamentables como el que el día de hoy hemos escuchado en boca de la primera Arauz diciendo que la violencia familiar, la violencia de género se da en familias pobres, como si no entendiera que la violencia contra las mujeres lastimosamente es un problema transversal a toda la sociedad. Estamos presentando
y las congresistas Parione y Glave van a también enfatizar en las propuestas que concretamente hoy queremos hacerle a las autoridades de nuestro país. Propuestas justamente para erradicar esta violencia que lastimosamente no se han hecho por parte del gobierno. En primer lugar, estamos exigiendo que para este año se debata un presupuesto específico para la violencia de género. Lo hemos presentado esto como propuesta. Un presupuesto, esa es la propuesta. Bueno, ciertamente se necesita un presupuesto para hacer cosas, pero también hay que decir cuáles son las cosas que quieren hacer. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con el siguiente tema que tiene que ver con declaraciones del presidente Kuczynski sobre los problemas por los que atraviesa el Perú, en su opinión. Bueno, hay una baja en la aprobación del presidente de la República en las últimas encuestas, y el presidente ha dicho que vienen en parte por la exacerbación política, es lo que ha dicho el jefe del Estado. Así está, según Datum. Es una pregunta más complicada porque tiene que ver con la posibilidad de que deje el cargo. Ya no es aprobación-desaprobación, ¿no? A ver. Eso es Pulso Perú, ¿no es cierto? Datum hoy día. Así como van las cosas en el país, ¿usted preferiría que Pedro Pablo Kuczynski continúe en el cargo como presidente? Que deje el cargo, 53%. Que continúe, 43%, y no sabe, no contesta, 4%. Que es primera vez que yo recuerdo que se hace esa pregunta específicamente. Antes es aprobación, desaprobación. Me parece que en la desaprobación está en 72% y la aprobación en 22%, así es. Pero este es un dato más inquietante, ¿no? Sí. Bueno, y eso acá no se han medido las encuestas, en las encuestas no se han medido las declaraciones del presidente del fin de semana sobre la comisión Lavallato y sobre las declaraciones que se vienen del señor Barata, que ha dicho, pensé un ratito, que hable Barata y luego voy a la comisión Lavallato. Cuando hay un ambiente objetivo. Claro, sí, por supuesto. A ver, vamos a poner las claquetas sobre lo que ha dicho el jefe del Estado sobre el señor Barata y esas declaraciones que se vienen el 28 de febrero. El señor Barata hoy tiene las llaves de la política en el Perú en sus manos. Él puede decir cualquier cosa. Yo quiero estar absolutamente seguro de que él va a decir cosas que son la verdad. Esa fue en respuesta a cuándo recibirá la comisión Lavallato. Yo quiero estar seguro antes de ir a la comisión, se entiende, ¿no es cierto? Porque la pregunta era esa. ¿Cuándo va a recibir a la comisión? ¿Hay más? Parece que no. Bueno, pero a continuación hablaba de que precisamente en este ambiente de incertidumbre era un problema recibir a la comisión, y que él preferiría hacerlo cuando hubiese un ambiente objetivo. Pero que iré, dice, de todas formas. Pero antes del 21 él dijo que sí iba, de diciembre. Primero, antes del 21 puso fecha para el 22 de diciembre a Lavallato, y después Gilbert Violeta, que es vocero y presidente del partido, dijo que entre el 10 y el 17, me parece, de febrero, de todas maneras iba a recibir a la... Ahora ya no. Ahora ya eso no parece tan cierto. ¿Cómo ve el ex procurador anticorrupción esta situación? La verdad, nunca pensé que alguien pudiera superar los niveles de incompetencia que habíamos visto en los últimos años en el país, sin querer mencionar expresamente nombres, ¿no? Pero realmente es una situación para mí única de observar a un presidente quien por sus propios actos ha entrado en este proceso sin retorno, ¿no? Creo que en el fondo hay problemas mucho más complejos, como por ejemplo una grave crisis de legitimidad que no solo lo ataca a él, no solo se limita a la figura presidencial, sino creo que también abarca el Congreso de la República, pero en este caso me parece que el escenario parece ser de un resultado inexorable. Creo que va a ser muy difícil que, como bien se ha señalado, el presidente pueda, ya no hablemos de llegar al 2021, sino de llegar a Semana Santa, ¿no? Lo que me preocupa es el escenario posterior, ¿no? Porque
allí creo que hay una manipulación política mucho más compleja y grave, ¿no?, para la democracia. Creo que... ¿De parte de quienes quieren vacarlo? De parte del fujimorismo, ¿no?, y sus aliados, creo yo, porque me parece que la comisión Lavallato o Lavajato, como quiera denominársele, actúa, es un instrumento político de un propósito predeterminado, que es de hacerse el poder a la brevedad posible por parte del fujimorismo. Y me parece que está usando efectivamente información que demuestra o demostraría una relación de corrupción entre el presidente y el esquema Odebrecht para fines políticos, y eso me parece que desnaturaliza el propósito de la comisión. ¿Cómo deberíamos utilizar esa información de corrupción entre el presidente y Odebrecht? Bueno, si yo viese que la comisión está actuando de manera imparcial y está midiendo con la misma vara a la señora Keiko Fujimori y al señor Alan García, diría que está actuando con imparcialidad. Pero me parece que tiene un direccionamiento político muy claro. Y lamentablemente el señor presidente se ha prestado con sus actos inconducentes y absoluta torpeza a ese escenario. Y creo que eso va a tener un costo muy alto, no solo para él, sino para el país. Me parece que el señor presidente no escuchó lo que decía su abogado, que estaba a menos de 40 centímetros de su lado el día de la vacancia. Alberto Borea señaló claramente cuál era el decurso, cuál era el parámetro a seguir para enfrentar la crisis. Y era básicamente no una relación de intercambio mercantil entre productos, uno el indulto y el otro la no vacancia, sino un posicionamiento en base a principios, ¿no? Y eso es lo que hubiera permitido no solo un fortalecimiento del presidente, que prometió al día siguiente no cometer errores graves, sino además nos habría permitido a todos los peruanos tener fe y esperanza en que tenemos un gobierno que es sólido, que va a enfrentar con solidez y solvencia los problemas hasta que termine su mandato. Esta me parece que no es la situación. En este caso estamos viendo cómo un proceso, una denuncia de corrupción política grave es usada para fines que no son muy santos, ¿no? Pero bueno, sin el indulto el presidente hubiera sido vacado, claramente. Si no hubiera habido el indulto, lo vacaban, porque esos 10 congresistas hubieran sido tal vez solo uno, Kenji, y con 9 votos más el presidente ahorita no estuviera. No sé, probablemente estuviera el señor Vizcarra, aunque decían que sí, no, que no se sabía, pero sin esos votos no estaba. Sí, mire, yo creo que depende cómo... Es cierto lo que usted dice, pero creo que depende también cómo uno quiere enfocar los problemas. No sé quiénes han visto las películas esta de Churchill, donde él en algún momento de la crisis más grave de su gobierno decide conectarse con el pueblo, ¿no? Y él va a un tube, a un metro, y se conecta con la opinión popular, y eso es lo que le da fuerza. El señor Kuczynski no entendió que su relación es con el pueblo, no es una relación detrás de las puertas con Kenji Fujimori o otros actores políticos. Él ha podido jugar cartas legítimas por fuera del cuadrilátero político y habría obtenido un resultado. O sea, no todo se decidía en el Congreso. Es decir, la prueba de esto es que el pueblo salió a protestar en un número importante contra el indulto. Esos actores políticos creo que han sido despreciados por el señor Kuczynski. Yo creo que la encuesta lo que refleja es esta sensación de vacío de poder, ¿no? Y hay que entender que el presidente Kuczynski, si concurre a la comisión, lo hace en una condición de colaborador, porque los presidentes de la República, como ustedes saben, están blindados por el artículo 117 de la Constitución y no pueden ser acusados. Además, frente a cualquier pregunta que pueda él entender que es impertinente o diríamos que es una pregunta ofensiva al cargo que él tiene, él puede optar por no contestarla. Lo que pasa es que la declaración del presidente Kuczynski no va a ser vista desde una óptica jurídica, sino más bien va a tener una repercusión de corte político. El doctor Maldonado, Antonio, decía, bueno, mencionó a Keiko Fujimori y Alan García, pero yo le diría, pero Keiko Fujimori y Alan García sí han concurrido a la comisión, y es una comisión multipartidaria, o sea, en la cual, en esa comisión, más allá de las mayorías que puede tener el Congreso, es evidente que hay parlamentarios
que pueden aborrecer a Alan García y aborrecer a Keiko Fujimori, y ellos han expuesto a las preguntas del caso, ¿no? Entonces, yo diría que es un tema de actitud, viendo un poco nuevamente de la película que mencionas, la actitud, el tomar la decisión, el asumir un liderazgo. Yo creo que el problema que tiene, más allá de ya detalles que no vienen al caso, es un tema de liderazgo, más allá de las cosas que hay alrededor, pero creo que esos aislamientos, esos vacíos, esos silencios, esas contradicciones, en nada ayudan a enrumbar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede plantear un gabinete de la concertación sobre la base de que hay que nombrar a alguien para que no se requiere voto de confianza? Entonces, no hay concertación, pues. O sea, si lo que tienes que generar justamente es confianza de varios actores, ¿no? Entonces, creo que ahí hay problemas que no se han sabido resolver oportunamente, ¿no? Pero además el problema está también en el enfoque que le da a la situación el propio presidente Kuczynski. Hoy día también ha prestado declaraciones y ha dicho que los problemas que atraviesa el Perú vienen en parte de la exacerbación política y de insinuaciones a propósito de él que no son verdad y de decisiones difíciles que ha tomado. Esto es una referencia al indulto, es decir, sigue leyendo el fenómeno político de la misma manera. Esto que lo ha conducido a una especie de callejón sin salida, él aparentemente lo sigue empujando contra la misma pared. Entonces, si sigue aplicando los mismos presuntos remedios que no funcionan, se va a seguir obteniendo el mismo resultado. Sí, pues claro. O sea, la ausencia, la sensación de vacío de poder es lo peor que le puede ocurrir a alguien que tiene la responsabilidad de guiarte como presidente de la República, ¿no? ¿No? Sí. Totalmente de acuerdo. Creo también que es importante destacar que no muy lejos, en el año 2012, 2013, nadie pensaba que un terremoto como ese de Odebrecht iba a causar estas consecuencias, un diluvio de esta magnitud. Y a veces la historia nos somete, me parece, a pruebas irreconciliables. Es decir, el señor Kuczynski, con sus antecedentes y su comportamiento, donde, como es hoy día posible afirmar, funciona muy bien la puerta giratoria, no entiende bien las funciones públicas y las privadas, evidentemente en un escenario de un diluvio de esta naturaleza, en un contexto de develamiento, de gran corrupción, yo creo que no es el líder, por más que quisiera aprenderlo, porque esto está, digamos, se asienta el liderazgo con los elementos con los cuales estoy totalmente de acuerdo, se asienta sobre todo en la verdad, ¿no? O sea, no en 10 verdades sobre un mismo asunto. Entonces, si esta era una persona de trayectoria incólume, sobre la cual no había posibilidad de establecer ninguna tacha de ninguna naturaleza, ni ningún vínculo que hiciera dudar acerca de su integridad, bueno, ese sería otro escenario. Lamentablemente, cada día salen elementos que demuestran que no es así. Ahora, lo medular va a ser si al final Fuerza Popular apoya o no apoya la vacancia. Claro. Sin esos 61 votos la vacancia no existe. Con esos 61 votos conseguir los 20 y tantos que faltan no será difícil, porque los dos sectores de izquierda están más o menos ya embarcados en esa iniciativa. Una idea a propósito de cuál es el estado de ánimo sobre el particular en Fuerza Popular la pueden dar las declaraciones del congresista Becerril hoy día, que ha dicho que no deberían dejar salir al presidente Kuczynski del país, que el Congreso no le debería dar el permiso para salir, como tiene que ocurrir cada vez que viaja el presidente. Vamos a escucharlo. Permiso a este presidente, ¿por qué? Porque vamos a avalar que nuestro presidente vaya a otros foros. Un presidente corrupto, yo creo que eso no hace bien al Congreso. Así es que el presidente primero lo que tiene que hacer es arreglar sus problemas internos, ir a la Comisión Lavallato y responder. ¿Quiénes no responden? No responden los que ya de por sí se sienten culpables. Las personas que no son corruptos, que se saben inocentes, van y declaran. Es increíble que el presidente condicione su presencia en la Comisión Lavallato a la declaración de Odebrecht. O sea, o bien quiere acomodar su testimonio a lo que diga Odebrecht,
o está Barata, o está esperando que Barata lo limpie. Yo creo que el presidente... Bueno, es que ya nos pasó una vez. Hay una cierta ironía, dices tú, en que lo... O sea, si ya se fue una vez uno, sí, pidiendo permiso para una actividad, terminó yendo del país, terminó renunciando, lo demoramos muchos años, pero finalmente fue traído, cumplió condena 12 años y ahora está indultado. O sea, podría pasar algo similar con Pedro Pablo Kuczynski, no sé. Mira, yo recuerdo cuando estuve en el Congreso, cuando el nivel de aprobación de Toledo llegó al 8%. Y prácticamente la posibilidad de que deje el cargo era pues inminente, ¿no? Pero al final, la verdad que los partidos democráticos le dieron un soporte a Toledo, ¿no? Evidentemente desconociendo todo lo que hoy día se conoce. Así es, esa es la diferencia. Pero lo que se tiene que hacer es llegar a un entendimiento político, porque tampoco estar en ese tipo de declaraciones de exacerbar más las cosas es buena para el país. O sea, ¿usted cree que esto de este pedido de nueva vacancia o de pedirle al presidente que renuncie son dos cosas que no nos van a ayudar? No, yo creo que lo que se tiene que hacer es un diálogo entre actores políticos sincero, reservado, que en privado el tema se analice con todo tipo de detalle y que se busque una solución. Porque finalmente este nivel de confrontación al infinito a nada nos lleva, ¿no? Ahora, es cierto que están... O sea... Todos están molestos, ¿no? Cada partido político porque busca obviamente sus intereses. Pero nadie quiere ya conversar con el presidente, entrar a un diálogo, porque saben que pueden venir cosas que luego van a terminar llevándoselos a ellos junto con el presidente. Pero también de hecho, es evidente que nadie está pues ahí. Pero mira, también es evidente que nadie se puede aferrar a un cargo cuando es consciente que es inmanejable el asunto. Sí, pero si tú entonces, ya le diste finalmente hay que tener sustento, una responsabilidad republicana, o sea, uno tiene que honrar el cargo que tiene, honrar el atributo que la nación le ha dado, uno tiene que actuar en consecuencia de eso. Entonces, yo diría que hay que generar niveles de diálogo y de conversación para buscar una fórmula de salida a la situación en la cual nos encontramos. O sea, ver a Alan García... Bueno, de nada sirve estar... Pedirle al presidente de nada sirve estar uno encerrado en Palacio de Gobierno y los demás tirándole piedras todos los días y no llegamos a ningún lado. O sea, ahí nadie gana, ahí todos pierden, ¿eh? Entonces hay que buscar un cauce. Vamos a una pausa y regresamos todavía con algunos elementos más de este tema. Bueno, las críticas al Ejecutivo no solamente vienen desde de las otras bancadas o los otros partidos políticos, sino también desde dentro del oficialismo. Juan Cheput, que es congresista oficialista... ¿Es, no? Sí. Pero no es militante del partido. Hoy día lanzó una crítica al gabinete, ha dicho que los ministros no salen a defender al gobierno y al presidente. Vamos a escucharlo. A ver, dijo, parece un gabinete mudo, a lo Castañeda al ocio. Ahí la percepción equivocada triunfa porque no se plantea la posición correcta del gobierno. Pues yo creo que allí hay una incapacidad de cierto sector del gobierno de dar una respuesta política inmediata a lo que significa los ataques permanentes de esta oposición irresponsable. Ahí sí yo hago un mea culpa, ¿no? Y eso no es cuestión solamente de la bancada. Ahí la bancada puede defender, la bancada puede confrontar, la bancada puede polemizar, pero le corresponde a los ministros salir al ataque para plantear la agenda. No, yo digo, mira, si se trata de la reconstrucción, pues ahí hay ministros. Si se trata de la huelga de la papa, está el ministro de Agricultura. Si se trata de problemas de salud, ahí están los ministros apristas. Entonces, o de trabajo. Lo que se tiene que hacer es simplemente responder políticamente, porque si no se genera esta percepción equivocada e injusta de que el gobierno no está a la altura de las exigencias de la nación. Bueno, empezó diciendo que hacía un mea culpa, o sea que también le tocaba a los congresistas, pero sobre todo me parece que alude a los integrantes del gabinete, ¿no?
A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? No es la primera vez que el congresista Cheput le reclama a los ministros. Carga sobre ¿no? el gabinete, sí. Sí. ¿Qué dice el ex procurador? Tal vez sea pesimista, pero me parece que a esta altura de los acontecimientos, creo que aun cuando ocurriese lo que Juan Cheput demanda, digamos que la presidenta del Consejo de Ministros saliese con una respuesta política, sí. Creo que las cosas, hay un escenario ya muy duro, muy golpeado para la imagen y la legitimidad del presidente, ¿no? Me parece que los datos sólidos que han llegado a la Comisión Lavallato, creo yo que debían haber llegado al Ministerio Público, que era una atmósfera institucional más calmada, más objetiva, pero bueno, están ahí y se conocen hoy públicamente, creo que comprometen seriamente al presidente. Creo que esta crisis va a tener un decurso con un final ya preconcebido. ¿Inexorable? ¿No? Creo yo inexorable. A mí, como reitero, lo que me preocupa es lo que va a venir después, ¿no? Me parece profundamente injusto que ver a un primer vicepresidente por supuesto, sin una posibilidad de articulación política sólida, sin ningún ejercicio ni ninguna visión histórica seria ni madura, pero sobrepasado inmediatamente por una fuerza política avasalladora que está actuando desde el día que el señor Kuczynski llegó al poder. Y eso es lo que me va a doler a mí de manera muy particular, porque creo yo que va a ser muy lamentable que el presidente del Congreso o vinculados al mismo, a la fuerza política que él representa, estén en el gobierno, ¿no? O sea, ¿usted ve que el presidente Kuczynski va a salir, ya sea por la vacancia o se vea obligado a renunciar? Yo creo que ese es el decurso, me temo, inexorable en este contexto. Pero esto que planteaba el doctor Aprimo, de que, bueno, que haya un apoyo, así como ocurrió con Alejandro Toledo, que tuvo 8% de aprobación en algún momento, y yo creo que ahí también se hizo alguna vez encuestas sobre si debería quedarse en el cargo o irse, y todo el mundo le pedía que se vaya, y no se fue, terminó su mandato. Sí, se requeriría el cumplimiento de elementos que usted mencionó, como por ejemplo un diálogo pues con una visión histórica. Un diálogo sincero de todas las fuerzas políticas. ¿No? Mucho, pero tendría que estar, ¿o no? Pero también, además del diálogo de las fuerzas políticas, vuelvo al tema de la voluntad popular, ¿no? El pueblo se está manifestando en las calles, se ha manifestado y debería seguirse manifestando. Y creo que debería ser escuchado, ¿no? Finalmente, no es los actores políticos no se limitan a la escena de un Congreso desprestigiado y carente de legitimidad, me parece, ¿no? Perdón, pero en la época de Toledo había marchas todos los días que querían que el señor Alejandro Toledo se vaya. De hecho, esta modificación del Código Penal, de bloquear las vías, era un delito, se implementó en esa época. Se ejecuta, porque todos los días nos bloqueaban las carreteras, la gente, los comerciantes de la Plaza de Armas estaban desesperados porque no vendían nada por las marchas todo el día. O sea, la situación era de marchas todos los días, que se vaya el señor Toledo no se fue. Y lo que dice el señor Aprimo es que las fuerzas políticas lo apoyaron ahí para que, aunque sea... No solamente no se fue, sino que se retiró del poder con casi 30% de aceptación. Nalguito, con el Congreso de Oposición, con el señor Antero Flores. Claro, fue el penúltimo año. Fue el penúltimo año. Yo les voy a contar algo. Yo fui el primer vicepresidente de ese Congreso. ¿De cuál? Del de Antero. Que ganamos por 3 votos, ¿no? Y la verdad que hasta la votación pensamos que íbamos a perder. Y ganamos por 3 votos. Y estuvieron, perdón, el penúltimo año, para recordar. Desde el 2004 estuvo Marcela Yaipoma, ¿no? Volvió el oficialismo. Pero Marcela Yaipoma era un congresista que era totalmente amigo de todos nosotros. Era una persona, diríamos, que mantenía unas buenas relaciones personales. Bueno, es lo que tenía que hacer el oficialismo, ¿no? Para recuperar la mesa sí, directiva. Entonces, pero Marcelo Yaipoma fue un candidato de consenso, ¿eh? O sea, la oposición no le colocó un candidato alternativo a Yaipoma, ¿no? Todo conversado. Y aquí venía eso. Yo recuerdo que salíamos con Antero, te digo, por la calle, y la gente vitoreaba, aplaudía. O sea, fue una suerte de fuego de presión. Yo me acuerdo que fuimos al 28 de julio, que se corre este premio en el hipódromo, ¿no? Claro. Entonces Toledo ni apareció porque evidentemente pues, lo pifiaban. Claro, fuimos, increíble, una aclamación, ¿no? Sí. Entonces
Lo que falta es alguien que puede ser un primer ministro, que puede ser un presidente del Congreso, alguien que levante la antorcha. Que levante la antorcha. Y en el fondo yo diría que si ocurre lo que dice Loto Maldonado, ¿no? Ya sea una renuncia o una vacancia, y asume el vicepresidente, en fin, se sigue el orden constitucional correspondiente, lo que vamos a tener en la práctica es una suerte de régimen parlamentario, o sea, un presidente, diríamos, bastante de ceremonias, protocolar, y un primer ministro con un apoyo parlamentario y que realmente es el que va a ejercer pues los actos de gobierno, ¿no? Sí. Vamos a una pausa y regresamos con lo que ha dicho el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, se han producido declaraciones tanto del ministro de Justicia como de la presidenta del Consejo de Ministros a propósito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos esta es la institución que ellos han mencionado, pero estábamos conversando aquí que en realidad parece que se refería a la Corte y no a la Comisión. La Comisión, no la Corte. Y, o sea, ella quería han dicho comisión, pero lo que comentaba... No, la comisión. Han dicho comisión. Yo leí, sí, porque la entrevista está en El Comercio. Sí. Es comisión. Lo que pasa es que la foto que han colocado es de la Corte. Y además como la comisión emitió... pero ¿por qué tendría que tener confianza en la comisión? Si quien está, digamos... Porque el comentario viene a raíz de que el día viernes que se vio en la Corte esta audiencia de seguimiento, cumplimiento... Como parte, claro, pero ese mismo día la comisión emitió un comunicado, sí, en el cual decía que instaba al gobierno peruano a que revoque el indulto. Sí. Entonces, ese comunicado, colocado con las siglas CIDH y la foto de la Corte, daba a entender que era la Corte, porque además la comisión ha convocado para una audiencia en marzo para ver el mismo tema. Entonces, si uno lee la entrevista, se da cuenta que es la comisión, pero si ve la foto, el impacto parece que fuera la Corte, se refiere a la comisión. Pero habla de decisiones. ¿O se ha equivocado la señora Mercedes Sarao? Estamos preguntando. La entrevista del Comercio, que es la entrevista en la cual declara el ministro de Justicia, sí, habla de la comisión. Sí. ¿No? Bueno, la comisión es una suerte pues de fiscalía en el país. Claro, por eso. ¿No? Entonces, sí, la comisión acusa al Estado, acusa al Estado peruano, ¿no? Que la presidenta del Consejo de Ministros ahí se han tomado decisiones o planteado cosas que están cejadas hacia un lado. Me parece que está hablando... de la Corte, ya ha dicho comisión. No, porque... es que la comisión también tiene la posibilidad de pedir medidas cautelares. Yo entiendo que ha sido, en el caso del... Pero un pedido no es una decisión, pues. Sí, pero los estados pueden acoger ese pedido. Pueden acogerlo. O se ha expresado inadecuadamente o no sabe en qué consiste la función de una y de la otra, ¿no? Sí, en todo caso, más allá de si se refería a la Comisión o a la Corte, son declaraciones bastante preocupantes, ¿no? Porque es la más alta jerarquía del Estado peruano, es la presidenta del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, quienes se expresan de esa forma, a mi modo de ver, tan poco prolija, ¿no? Porque decir que se han visto sesgos políticos en la comisión, sesgos bien fuertes, me parece que esto no tiene fundamento fáctico, ¿no? Dos cosas al respecto. La primera, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está integrada por expertos independientes nombrados por los estados. O sea, son los estados los que los nombran en la Asamblea General de la OEA. De tal manera que allí habría que preguntarse por qué el Perú tiene esta posición tan dura cuando ha participado en reuniones de la OEA. La comisión además es un órgano de la OEA. El propio presidente Kuczynski invitó al secretario general de la OEA a enviar 2 emisarios de la OEA a que observaran la audiencia de vacancia. De tal manera que la Comisión Interamericana es un órgano de larga data en el sistema interamericano de derechos humanos, ha jugado un papel fundamental en la protección efectiva y real de los derechos de las víctimas, casos argentinos, de Chile, de Uruguay, etcétera. Pero además, los datos estadísticos que ustedes pueden chequearlos en la página web de la Comisión Interamericana nos dan cuenta que no hay nada más alejado de un comportamiento sesgado de la Comisión frente al Estado peruano. Por ejemplo,
más de 84% de peticiones contra el Perú han sido rechazadas. Las peticiones acogidas han sido menores y un 14% en adelante sigue en estudio. La Comisión, en fin, ha tenido siempre un comportamiento imparcial y, por supuesto, no se espera menos de ella que promueva en el ámbito de sus mandatos específicos de vigilar los derechos humanos mediante el sistema de peticiones, visitas in loco, informes de país, medidas cautelares, etcétera, contribuya, reitero, a hacer un trabajo efectivo de los derechos humanos. A mí la declaración me ha parecido muy poco oportuna, ¿no? Parece que el sesgo político está más bien en la declaración. No, muy poco oportuna por lo siguiente, fíjense, el día viernes fue la audiencia, y yo tuve la oportunidad de ver la audiencia de San José, Costa Rica, y vi la defensa peruana muy bien sustentada, muy ordenada, me pareció impecable, ¿no? Y entonces una declaración de ese tipo lo único que hace es, diríamos, que generar un clima que no es el mejor en momentos en los cuales se va a fallar sobre un tema que ha sido bien sustentado, ¿no? O sea, qué cosa era lo que había que ejecutar, cómo se llama en las sentencias Barrios Altos y La Cantuta, que las víctimas habían formulado pedidos similares ante las autoridades peruanas, que la Corte es una instancia supletoria y complementaria. O sea, yo creo que las posiciones que había esgrimido la defensa son posiciones muy bien planteadas, ¿no? Y además señalando pues que compartían el dolor de las víctimas. Sí. Entonces, ¿para qué se da ese tipo de declaraciones? Yo la verdad es que creo que son contraproducentes, ¿no? Sinceramente, ¿no? Todos están nerviosos, eso es lo que pasa. Pero no ha sido la señora Arauz nada más, también el presidente, perdón, el expresidente del Poder Judicial, el ministro de Justicia, y la señora Arauz, además, ya para ir terminando, y el presidente de la República han hablado sobre el procurador. Exacto, el señor Ramírez. Entonces, ya el señor Ramírez también va a tener que salir porque tremenda nota en cuarto poder y ahora ya no, que toma decisiones solo, no sé. Bueno, así están las cosas. Bien, gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.